Something coming, I can feel it. Deep down in my spirit. So they calling me a madman, but the future belongs to the fearless. Yeah, greatness. Yeah, it feels like greatness. Woo! About to emerge, we on the verge, and it feels like greatness. Yeah. Woo! Greatness. En este Raw, no tendremos luchas sino que tendremos un recopilatorio de lo mejor de este 2022, por eso los que empezaron este programa especial fueron de Street Profits, ellos estaban en una habitación blanca donde desde ahí, empezaron a recordar lo mejor de este año, luego de un par de bromas pasaron a otro set donde Corey Grace y otra muchachona iniciaron oficialmente el programa, nombraron varios momentos que recordaremos en este Raw, y el recuento de lo mejor de este año inició con la lucha de último hombre que quede en pie entre Roman Reigns y Brock Lesnar en SummerSlam. Brock Lesnar llegó conduciendo un tractor al ring, algo que sí molestó y asustó un poco al jefe tribal, aparte de eso Brock se presentó a sí mismo como el que le pateará el trasero a la cabeza de la mesa, y apenas terminada la presentación Brock Lesnar empezó a atacar al jefe tribal, lo sacó por encima de la tercer cuerda y empezó a hacerle daño con suplexes fuera del ring. Lesnar buscó algo mucho más contundente así que con su tractor levantó el ring y eso mandó a volar a la cabeza de la mesa. Roman seguía resistiendo pero ya estaba muy mal herido, así que salieron a intervenir los Uso, pero Lesnar se lo sacó de encima muy fácilmente, también quiso intervenir Paul Heyman, pero lo mandaron a dormir con un F5 sobre la mesa de comentarios, ahí Roman aprovechó para aplicarle una lanza a Lesnar, y con ambos tirados en el suelo, quien salió fue el Mr. Money in the Bank, Theory, con claras intenciones de convertir todo en una triple amenaza. Pero Lesnar lo recibió con un F5 así que el Teorías no pudo hacer efectivo su maletín, de ahí en adelante todos fueron ataques del jefe tribal, atacó a Lesnar con un par de lanzas, con el maletín del Teorías, y con sus campeonatos mundiales, pero Lesnar seguía en combate, así que Roman junto a los Uso tuvieron que enterrarlo con los restos de la mesa de comentarios, la cuenta llegó a 10 para la bestia encarnada, así que el jefe tribal se llevó la victoria, y sigue siendo nuestro indisputable campeón universal de la WWE. Este viernes en el último SmackDown de este 2022, Kevin Owens hará equipo con el 16 veces campeón mundial John Cena, para enfrentar al jefe tribal, al reinante campeón indisputable universal, Ramoncito Reigns, quien hará equipo con el uso honorario Sami Zayn. Hablando de Cena, se recordó cómo fue su regreso en junio para celebrar sus 20 años de carrera en la WWE. John Cena! Respect from his peers. Respect from the heart. And if you want some, come get some. And outside of the ring, it's all about the live WWE Universe. Continuando con el recuento de lo mejor de este año, sin duda tenemos que recordar el regreso de la serpiente cascabel Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 38. Austin's name on it. Oh, stumbling! Stunner! The celebration is on in Dallas. Siguiendo en WrestleMania, se recordó la victoria de Johnny Knoxville sobre Sami Zayn, algo que no le gustó mucho al uso honorario, pero dijo que no le importa porque ahora es parte del linaje. Hablando del linaje, Sami Zayn aseguró que más adelante recordaremos cómo The Bloodline dominó toda la WWE durante el 2022. Los campeones en pareja de NXT, Kofi Kingston y Xavier Woods fueron entrevistados, quienes no dijeron nada sumamente importante, pero se les mencionó porque se recordó su lucha contra los Uso del 11 de noviembre, donde los del linaje se convirtieron en los campeones con el reinado más largo de la historia.
Tanto el Nuevo Día como los Usos estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero al final, los Usos se sacaron de encima a Xavier Woods mandándolo por encima de la barricada, mientras que en el ring los Usos revirtieron la movida aérea de Kingston en un tremendo y brutal 1D, para así llevarse la victoria y por lo tanto para retener sus indisputables campeonatos en pareja. Bianca Belair fue una invitada especial en este programa, habló de cómo ha sido su 2022, de todo lo que ha logrado y sobre todo recordó cómo le ganó el campeonato femenino de Raw a Becky Lynch en WrestleMania. Lucha de la cual no esperaba nada pero terminó siendo uno de los mejores combates de la noche, ninguna de las dos es mi favorita pero vaya que ambas se lucieron en este encuentro, para mí este es uno de los mejores combates que he visto de Becky Lynch, ella fue quien llevó el ritmo del combate, tuvo dominada a la superlativa por casi toda la lucha, Bianca estaba completamente perdida, no lograba hacerle daño a Big Time Bex, en los momentos finales Bianca logró despertar y finalmente entró en combate, pero Becky seguía bajo control e incluso le hizo un rock bottom a Bianca Belair sobre los peldaños metálicos, pero eso no fue suficiente para que Becky saliera con la victoria, ya que de vuelta en el ring, Bianca Belair de la nada se sacó un beso de la muerte, la cuenta llegó a 3 y es la nueva campeona femenina de Raw. Recordamos la épica batalla que tuvieron Gunther y Sheamus en el evento de choque en el castillo, se recordó porque el guerrero celta apareció en el programa, habló de cómo pasa las fiestas navideñas y sobre todo habló de su equipo, Sheamus hizo especial énfasis en el Old Fashioned Donnybrook Match, que tuvieron las bestias peleoneras contra Imperium en el evento de reglas extremas. Gunther y Sheamus siguieron con su guerra personal durante toda la contienda, por eso es que empezaron a usar los palos irlandeses, Gunther quiso hacer lo mismo que en SmackDown y atacó a Sheamus con un tremendo lazo, pero eso no fue suficiente para llevarse la victoria. Sheamus también empezó a usar el chelele contra el general del ring, mientras que fuera del cuadrilátero el resto de los imperiales buscaban tirar a Rich Holland contra la mesa de comentarios, pero al rescate estuvo el Gran Butch, quien se tiró desde lo alto de unos barriles, Sheamus nuevamente se encargó de Gunther tirándolo con un tremendo bombazo crucifijo contra la mesa de comentarios, y eso dejó fuera de combate al campeón intercontinental. Por último de regreso al ring, Holland y Butch pusieron en posición a Giovanni Vinci para que Sheamus le aplicara su pro kick, eso fue definitivo para los imperiales, y así las bestias peleoneras fueron los que salieron victoriosos de este primer combate. Sami Zayn nuevamente apareció para recordar todo lo que ha hecho el linaje en el 2022, Sami recordó los duros momentos que pasó junto a Jey Uso, pero que todos esos momentos lo llevaron a un gran momento en War Games, el cual es su recuerdo favorito del año, y por último Sami dijo que junto al jefe tribal cerrará un gran año este viernes en SmackDown. Drew McIntyre fue el siguiente en aparecer en el programa, primero que todo le preguntaron por su lesión, dijo que pronto ya podrá volver a la acción, sobre todo habló de algo muy importante que sucedió en el 2022, y eso importante es el evento de choque en el castillo, donde McIntyre estuvo cerca de convertirse en campeón indisputable universal. McIntyre dijo que aunque no ganó estaba muy orgulloso de estar en el evento estelar junto al jefe tribal. McIntyre siguió diciendo que espera que todos los años se haga un evento en el Reino Unido, y por último dijo que espera tener un gran año 2023. El 2022 fue un año donde regresaron muchas superestrellas, vivimos el regreso de Dexter Lumis, Bayley junto a Dakota Kai e Io Sky, Karrion Kross y Scarlett, Ronda Rousey ganando la Royal Rumble Match, Emma, Johnny Gargano, y sobre todo el de Bray Wyatt en el evento de reglas extremas. Pero no hay ningún regreso que se compara al regreso de Cody Rhodes en WrestleMania, justamente la pesadilla americana apareció para una entrevista, Cody habló de cómo vivió su regreso en el magno evento, cómo tuvieron que pasar minutos para caer en lo que estaba viviendo en ese WrestleMania, habló de la rivalidad que tuvo durante el año contra el Visionario, dijo que tiene mucho respeto por él, pero que ahora él ya no está en su radar, dijo que hizo lo que tenía que hacer en Hell in a Cell. Por último le preguntaron a Cody qué es lo que espera hacer en 2023, Cody dijo que quiere seguir cumpliendo los sueños que tenía de niño, así que espera retomar todo su propio camino apenas regrese a la WWE. Para culminar recordamos el combate de Cody Rhodes y Seth Rollins dentro de la celda infernal. Rollins aprovechó la condición de Cody y lo atacó con todo lo que tenía, le hacía daño en la zona afectada, lo tiraba contra las paredes de la estructura, siguió con los juegos mentales, ya que se puso su traje y también lo atacó con una correa, que tenía los colores característicos del sueño americano. Rollins en esa ventaja quiso romper una mesa con el cuerpo de Cody, pero Rhodes logró apartarse a tiempo y el Visionario fue quien recibió todo el impacto.
Cody, para querer igualar un poco el combate, retó a Rollins a una lucha de correa vacuna. Rollins aceptó, y en ese momento Cody logró tener un poco de ventaja, pero no logró llevarse la victoria. Rollins siguió en control del combate, seguía atacando a Cody en la zona que más le dolía, rompió una mesa con el cuerpo de su rival, y sacó el mazo de Triple H, haciendo una referencia a lo que dijo el lunes pasado en Raw, pero Cody logró invertir la situación y aplicó un pedigree. Rollins salió de la cuenta y logró aplicar su Curve Storm, pero tampoco pudo ganar. El final fue bastante emocionante porque la victoria estaba para cualquiera de los dos. Me encantó cuando Rollins aplicó el cruce de caminos, pero Cody lo invirtió para aplicar el mismo movimiento. Rollins intentó utilizar el mazo una vez más, pero fue recibido por dos cruces de caminos por parte de la pesadilla americana, y para rematarlo Cody cogió el mazo y golpeó a Rollins en la cabeza. La cuenta llegó a 3 y Cody Rhodes salió victorioso de la celda infernal. Sin duda el 2022 ha sido el año de la chuletita de Liv Morgan. Justamente ella apareció para contarnos cómo ha sido su vida, y cómo este año cambió su carrera al ganar el maletín de Money in the Bank, y cómo posteriormente lo hizo exitosamente efectivo para convertirse en la campeona femenina de SmackDown. La chuletita fue la siguiente en ser entrevistada en el programa, habló de su gran victoria en Money in the Bank. Liv dijo que está orgullosa de lo que ha logrado pero quiere llegar al siguiente nivel. Mencionó que ella es la única mujer que ha logrado derrotar a Ronda Rousey 2 veces de manera limpia, y por último Liv dijo que seguirá siendo mucho más extrema en el 2023. Logan Paul fue una de las revelaciones en este año, y lo fue mucho más cuando se puso de igual a igual con el jefe tribal en Crown Jewel. La lucha inició con los dos queriendo demostrar su fuerza en medio del ring. Logan logró sorprender un poco al jefe tribal luego de derribarlo un par de veces. Roman poco a poco pudo controlar la lucha, pero Logan con su agilidad pudo darle mucha pelea al jefe tribal, incluso con mucha facilidad lo mandó por encima de la tercer cuerda. También sorprendió a Roman con una plancha y un lazo, eso por poco le dio la victoria. Roman estuvo un poco perdido pero nuevamente volvió a dominar la contienda. Por un largo rato el jefe tribal mantuvo a Logan Paul con una llave al ras de la lona. El jefe tribal siguió haciendo lo que quiso con su rival, pero de la nada Logan logró recuperarse y tomó el control de la lucha. Empezó a poner en muchos aprietos al jefe tribal, le aplicó varios movimientos aéreos y también le aplicó una variante del puñetazo del superhombre. Logan buscó de todas las formas el golpe de suerte que le diera la victoria. Incluso Logan acomodó a Roman sobre la mesa de comentarios. Logan tuvo tiempo de hablar con sus amigos y tomar un teléfono, y con el teléfono en mano Logan se lanzó sobre la cabeza de la mesa. Las cosas estaban muy pero muy complicadas, así que tuvieron que salir los Uso. Ellos se encargaron de los amigos de Logan Paul, pero no contaban con su hermano Jake, quien salió y por sí solo se sacó de encima a los campeones en pareja. También salió solo Sikoa a intervenir, y como Jake se vio superado por la mayoría numérica, Logan Paul tuvo que salir a defender a su hermano saltando por encima de la tercer cuerda y cayendo sobre todos los del linaje. Todo ese tiempo le dio la oportunidad de recuperarse al jefe tribal, así que cuando Logan Paul regresó al ring, Roman lo recibió con un puñetazo del superhombre y una lanza. Así Roman se llevó la victoria y retuvo su indisputable campeonato universal de la WWE. Y hasta aquí terminó este Raw. Para la WWE lo que viste en este programa fue lo mejor del 2022. Recordemos que la próxima semana, Austin Theory defenderá ante Seth freaking Rollins su campeonato de los Estados Unidos, y la superlativa Bianca Belair defenderá ante la diosa Alexita Bliss su campeonato femenino de Raw. Y ya sin nada más que agregar, así terminó este programa especial. Y esto ha sido todo. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte, sígueme en todas mis redes sociales, y si llegaste hasta aquí, gracias por ver y adiós. When we pull up, you know it's a shutdown. Black and it's pink once the sundown. Black pink in your area. Keep talking, we shut you down.